Los pueblos mágicos de México llaman mucho la atención por lo pintorescos y turísticos que son. Pero lo que quizá no sabían es que en varios de ellos se cuentan historias y leyendas de auténtico terror. Vamos a conocerlas en este episodio de Leyenda Urbana MX. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. El programa de pueblos mágicos en México empezó en el año 2001 con el objetivo de incentivar el turismo en el interior del país. Según el portal del Gobierno de México, un pueblo mágico es un sitio con símbolos y leyendas, poblados con historia que en muchos casos han sido escenarios de hechos trascendentes para nuestro país. Son lugares que muestran la identidad nacional en cada uno de sus rincones, con una magia que emana de sus atractivos. Los primeros pueblos mágicos fueron únicamente 4: Huasca de Ocampo en Hidalgo, Mexcatitán en Nayarit, Tepoztlán en Morelos y Real de 14 en San Luis Potosí. Pero año con año se han ido sumando más y más y más pueblos, tanto así que en la actualidad la lista consta de 177 pueblos mágicos. Esto ha provocado un poco de polémica, pues hay gente que piensa que a los pueblos mágicos se les está acabando la magia. Es que la excesiva cantidad de lugares que se van seleccionando ha hecho que bajen los estándares para ser considerados como tal. Y no solo eso, sino que en el artículo Los pueblos mágicos, una visión crítica sobre su impacto en el desarrollo sustentable del turismo, escrito por Juan Pablo Ramírez Silva, de la Universidad Autónoma de Nayarit, dice que si bien sí son muchas las localidades que se han visto beneficiadas, estos efectos deben ser sólidos y duraderos para que sean sustentables, porque una mejora en la imagen urbana no es sinónimo de desarrollo. También dice que, en ciertos casos, la identidad cultural de estos pueblos se ha difuminado, y esto último coincide con lo que se oye de la opinión pública, pues hay personas que dicen que la cultura de muchos pueblos se ha homogeneizado y que por lo mismo algunos parecen ser ya muy genéricos, con los mismos atractivos y hasta las mismas artesanías. En fin, a pesar de esta discusión, son muchos los pueblos mágicos que tienen su verdadero encanto y también leyendas interesantes y aterradoras. Vamos a conocer algunas de ellas. Al noreste del estado de Jalisco podemos encontrar el pueblo mágico de Lagos de Moreno, un lugar famoso por su centro histórico, su puente sobre el río Lagos, sus construcciones religiosas, sus espectáculos de charrería y también por sus brujas. Así es, se cuenta que hace algunos años había una serie de mujeres que a simple vista no tenían nada de raro. Llevaban una vida normal en la sociedad y tenían a sus amigos y a su familia. Pero cuando caía la noche, la cosa cambiaba, pues las mujeres se quitaban los ojos, los dejaban junto al fogón de la cocina y se colocaban los ojos de un gato negro. Posteriormente, esperaban a que diera la medianoche y, tras escuchar la última campanada de la iglesia, pronunciaban las palabras «Sin Dios y sin Santa María» y salían de su casa, volando. Una vez fuera, se reunían para platicar entre ellas o recorrían juntas el pueblo, buscando a gente incauta e inocente con la cual alimentarse, chupándole la sangre. Aunque, sin lugar a dudas,
ellas preferían la sangre de los niños pequeños y los bebés recién nacidos. Es por eso que las madres de la población procuraban dejar unas tijeras abiertas en las habitaciones de sus hijos, ya que esto era como una especie de amuleto que ahuyentaba a las brujas. Existen diversas anécdotas relacionadas con estos seres sobrenaturales de Lagos de Moreno. En una de ellas se expone el caso de un joven escéptico que un día quiso retar a las brujas y dijo burlonamente que si era cierto que existían, entonces bajaran en la noche para chuparle la sangre de un glúteo. A la mañana siguiente, el hombre despertó muy adolorido y sin poder sentarse. Tal parece que el tema de las brujas era una tradición familiar, porque había mujeres que se encargaban de iniciar a sus hijas en estas prácticas malignas. De esto se desprende otra anécdota, una en la que una bruja primeriza estaba ansiosa por salir de casa, pues estaba sedienta de sangre, pero la hora no llegaba. Por lo tanto, su madre le dijo que mientras esperaba, podía chuparle la sangre del dedo a su abuela, quien ya se encontraba dormida. También se cuenta que había gente que se dedicaba a cazarlas, o más bien capturarlas, porque cuando ellas se encontraban en esa situación, ofrecían grandes sumas de dinero para que las dejaran libres o para que no les dijeran nada a sus esposos o a sus padres, y que así no se enteraran de que eran brujas. Por cierto, aquellos que se llegaban a encontrar con una de ellas aseguraban que eran mujeres bellísimas, al contrario de otros relatos conocidos sobre brujas en los que se les atribuye un aspecto grotesco. Pero las apariencias, en este caso, sí que engañan, porque por muy bellas que fueran, eran igual de malvadas. Lamentablemente, en fechas recientes, lo que más miedo da en Lagos de Moreno no son los seres de otro mundo, sino los propios humanos, quienes hacen de la suya con total impunidad. El Estado de México es una entidad un tanto peculiar y dicotómica. Tiene zonas amadas y zonas odiadas. Tiene zonas marginadas y otras consideradas pueblos mágicos. En esta última categoría tenemos lugares como El Oro, Aculco, Ixtapan de la Sal, Malinalco, Metepec, Tepotzotlán y, por supuesto, Valle de Bravo. Valle de Bravo, originalmente llamado San Francisco del Valle de Temascaltepec, es un lugar que se encuentra al poniente mexiquense, y su principal atractivo, por mucho, es su enorme lago y las actividades recreativas que en él se realizan. Aunque además, posee una leyenda sumamente espeluznante. Cuentan los habitantes más veteranos de Valle que hace mucho, antes de que el pueblo fuera el lugar tan turístico que es hoy en día, y era solo un pueblito de pescadores con algunos comercios, precisamente un pescador se encontraba en su lancha, trabajando en medio del lago, cuando de pronto desapareció misteriosamente. Tanto él como su medio de transporte se perdieron para siempre. A pesar de que sus colegas y familiares lo buscaron, nunca dieron con su paradero. Es como si alguna fuerza sobrenatural se lo hubiera tragado. Hay otra versión que dice que el cuerpo del pescador no fue recuperado porque era un tipo bastante reservado, casi un ermitaño, alguien que no tenía muchos conocidos ni familiares. Entonces, a nadie le importó demasiado su trágica desaparición. El caso es que, a raíz de esto, mucha gente de la región y muchos pescadores que terminaban sus labores al oscurecer
empezó a atestiguar sucesos extraños cerca del lago. Sobre todo la aparición de un hombre que no parecía de carne y hueso. Se cree que es el espíritu de aquel pescador desaparecido, quien no ha podido descansar en paz. También se cree que hace acto de presencia porque quiere que lo sigan buscando, quiere que lo saquen del agua y le den una sepultura digna en el panteón, y que no dejará de vagar en este plano hasta que lo hagan. Esta historia no es muy popular que digamos. De hecho, en alguna ocasión, el medio informativo Digital Mex entrevistó a una señora, a una artesana del pueblo, quien declaró que en la actualidad hay gente que ha reportado haber visto cosas raras en el lago, pero que no le dan demasiada importancia, porque no saben la historia que hay detrás de esos fenómenos. Yo la única vez que fui a Valle de Bravo no visité el lago, porque más bien fue un viaje que se organizó cuando salí de la universidad y el plan era ir a echar fiesta. Pero si ustedes sí han ido al lago y han visto algo fuera de lo común en él, ya se podrán dar una idea de por quién fue provocado. Por el aparecido de Valle de Bravo. Uno de los lugares por excelencia para vivir la tradición mexicana del Día de Muertos es el pueblo mágico de Pátzcuaro, en Michoacán. Desde épocas antiguas, Pátzcuaro ha sido un sitio religioso destacado, pues en la época prehispánica ahí se levantaba un importante centro ceremonial purépecha. De hecho, la leyenda que les quiero contar sobre este sitio está relacionada precisamente con la religión. Resulta que en la esquina de las calles Narvarte y Doctor Cos, cerca de la casa de los 11 patios, hay una pila llamada la Pila de San Miguel. Una pila que fue mandada a construir por el mismísimo Vasco de Quiroga, por allá del siglo XVI, con el objetivo de abastecer de agua a los pobladores de la región. Sin embargo, al poco tiempo de que se terminó la obra, empezó a aparecerse ahí un misterioso y agresivo gato negro que atacaba a todos los que pasaban, provocando miedo y evitando que pudieran utilizar la pila. La gente de ese entonces creía que se trataba del demonio, quien adoptaba esa forma animal para hacer el mal. Debido a esto, se ordenó construir en la parte de arriba de la pila una especie de capilla, y en el interior se pintó la imagen del arcángel San Miguel, quien, según los relatos bíblicos del Antiguo Testamento, fue quien derrotó al diablo. Por eso, en las fiestas dedicadas a este ser divino, se representa una lucha de él contra Satanás, además de que en las pinturas siempre veremos al arcángel sometiéndolo. Bueno, todo parece indicar que los habitantes de Pátzcuaro tenían toda la razón, porque una vez que la figura religiosa fue colocada, se dejó de ver al diablo en forma de gato, y ahora todos podían transitar cerca de la pila con mayor tranquilidad. Pero ojo, eso no significa que el demonio se hubiera ido por completo de aquel pueblo michoacano. Pasa que en la misma calle de Doctor Cos, poco después de que se construyera la capilla, empezó a merodear otra vez el diablo, ahora sí con su aspecto antropomorfo. Cuentan los relatos que gustaba de sentarse en una piedra ubicada en una pendiente de la antes mencionada calle, y que era tan común que lo hiciera, que poco a poco fue derritiendo la piedra, hasta que fue tomando el aspecto de una silla. Y sí, si ustedes van a Pátzcuaro o si buscan fotos de esa piedra, se darán cuenta
de que en efecto parece una silla. De hecho, es por eso que hasta la actualidad, esa piedra, con esa forma tan particular, es conocida como la silla del diablo. Si les menciono el nombre de Huautla de Jiménez, estoy seguro de que lo primero que se les viene a la mente es María Sabina. Pero hoy no volveré a hablar de ella, sino que les voy a platicar de un monstruo, de una criatura sobrenatural que supuestamente vive en ese pueblo mágico de la Sierra Mazateca, en Oaxaca. Huautla de Jiménez es un pueblo con una gran riqueza natural, es impresionante. Está rodeado de montañas, cascadas, ríos y grutas. Precisamente por eso es que se habla de la existencia de El Chato. Se narra que hace algún tiempo hubo una temporada en la que muchos pobladores de Huautla, de la noche a la mañana, se hacían ricos. Los demás se preguntaban sobre el cómo le hacían para de un momento a otro tener mucho dinero después de que vivían en la más absoluta miseria. Entonces, se empezó a escuchar un rumor, que esas personas habían ido a visitar a un tal Chato para pedirle dinero. Pero el Chato no era muy fácil de encontrar, pues vivía en una cueva ubicada en una de las tantas montañas que rodean a la población. Se relata que en una ocasión, unos hermanos hicieron una expedición en busca del Chato y que de alguna forma dieron con su paradero. Encontraron su escondite, la cueva donde vivía. Cuando lo vieron quedaron atónitos, pues el Chato, de la cintura para abajo, tenía el cuerpo de un chivo y de la cintura para arriba tenía el cuerpo de un humano muy velludo. Además de que tenía unos largos cuernos que le coronaban la cabeza. Él los hizo pasar, y los jóvenes vieron que en sus aposentos tenía interminables riquezas. Acto seguido le dijeron que querían dejar de ser pobres, que estaban hartos de soportar tanta miseria. El Chato les dijo que les concedería muchos bienes, pero que tenían que realizar algo a cambio. Les mostró la figura de un Cristo agonizante y les pidió que la profanaran haciéndole cosas absolutamente grotescas, y que además tenían que renunciar a su fe católica y de ahora en adelante tenían que venerarlo y adorarlo a él. Uno de los hermanos se negó, pero el otro aceptó. Luego de esto regresaron a su casa y no hablaron más del tema. Al otro día, un arriero se presentó en su hogar y le hizo entrega de un paquete a uno de los hermanos. Estaba repleto de dinero y otras cosas de valor. A partir de ese momento, el joven empezó a prosperar y a tener una buena vida, llena de lujos, mientras que el otro cayó en el alcoholismo y terminó siendo aún más pobre. La gente del pueblo se preguntaba que cómo era posible que uno de los hermanos fuera exitoso y el otro todo lo contrario. Así que este último, en una ocasión, confesó que su hermano había hecho un pacto con el Chato, que ahora ese ser era como su Dios, pero que la cosa no había sido de a gratis. Y es que otra de las cosas que el Chato le había pedido había sido el nunca casarse, pues el día que lo hiciera, perdería su fortuna. De este modo, el ser mitad chivo, mitad hombre, lo utilizaba como su amante. Básicamente lo sodomizaba cada que se le antojaba. Se dice que el día en que murió aquel hombre, muchos años después de hacer el pacto con el Chato, no pudo descansar en paz, pues el monstruo reclamó su alma
y lo utilizó como su sirviente por el resto de la eternidad. Hay gente que cuenta haber visto al hombre, harapiento y soportando las inclemencias del clima, en las cercanías del pueblo mágico de Huautla de Jiménez. Ahora cuéntenme ustedes, ¿cuál es su pueblo mágico favorito y cuál es su leyenda favorita de ese lugar? Ya saben que pueden hacerlo a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram. Mientras tanto, les recuerdo que si no se quieren perder ningún episodio de este podcast, pueden seguirlo desde su plataforma de streaming de audio favorita. Yo me despido esperando que hayan disfrutado esta emisión y ya saben que nos escuchamos una vez más el próximo lunes. Hasta entonces.